Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los exámenes de EBAU, aunque en este caso vamos a cambiar al último que vamos a analizar por el momento. Vamos a ver en este caso convocatoria de Aragón, ordinaria del 2023, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Y vamos a empezar por el primer ejercicio. Como siempre os digo, chicos, me gusta recordaros antes de empezar que para todos aquellos que necesitéis ayuda o apoyo de cualquier tipo, tenemos a vuestro servicio nuestras clases particulares. Cualquier información que necesitéis, podéis mandarnos un correo a la dirección que tenemos en la descripción y os intentaremos ayudar con todo lo que sepamos. Bueno, yo una vez dicho esto, pongo por aquí el primer ejercicio y ¿qué es lo que vamos a tener? Pues os lo voy a enseñar. Tenemos aquí el enunciado y nos dicen, está distribuido en dos partes y tenemos la primera, determine el orden, o lo que es lo mismo, la dimensión de la matriz X para que la ecuación matricial A por B y por X igual a 2 menos 4 esté bien planteada, siendo A una matriz 2 por 3 y B una matriz 3 por 2. Y además calcule X. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es calcular las matrices. Yo voy a decir en este caso, hemos dicho que era A por B y por X, a esta matriz le voy a llamar D, aunque lógicamente va a tener una expresión, donde A, hemos dicho que era la matriz 1, 0, 1, 1, 0, va a separarlo un poquito más, 1, 0, 1, menos 12, menos 8, 1, menos 12, menos 8, 1. Y la matriz B era, en este caso, 2 menos 3, 1, 2 menos 3, 1, menos 1, 2, 6. Menos 1, 2, 6. Y esta matriz que yo he llamado D era la matriz 2 menos 4. D es 2 menos 4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Lo primero, que determinemos razonadamente cuál sería la dimensión de X. Podéis hacerlo de otra manera, si alguien lo quiere hacer. Podéis primero resolver el problema obteniendo X y una vez la tengáis, deducir que en efecto esa matriz tiene sentido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, vamos a tener que la matriz A es una matriz 2 por 3, porque tiene dos filas por tres columnas. 2 por 3. La matriz B es una matriz 3 por 2, porque tiene tres filas y dos columnas, ¿vale? Es decir, 3 por 2. La primera, 2 por 3, dos filas, tres columnas. La tercera, 3 por 2, tres filas, dos columnas. Y esta sería 2 por 1, porque se tenía simplemente dos filas y una única columna. Entonces, si recordáis, cuando yo hago A por B, estoy enfrentando sus magnitudes, es decir, 2 por 3 multiplicada por 3 por 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurría? Para que dos matrices se pudiesen multiplicar, las columnas de la primera debían coincidir con las filas de la segunda. Y una vez teníamos esto, la matriz resultante, que yo la voy a llamar C, por ejemplo, tendrá las filas de la primera y las columnas de la segunda. Es decir, que la matriz C, que será el producto de A por B, la voy a llamar aquí C, será una matriz 2 por 2. ¿De acuerdo? Y ahora volvemos a aplicar la misma cuestión, porque ahora tendremos que C por X será igual a D. ¿Vale? Yo sé la dimensión de C, que hemos dicho que era una 2 por 2, multiplicada por una matriz que no sé sus dimensiones, pero sé que me tiene que dar una matriz 2 por 1. ¿De acuerdo? Entonces, sé dos cosas. La primera, que las columnas de la primera y las filas de la segunda tienen que coincidir. Por lo tanto, yo ya sé que X va a tener dos filas, porque si no, no podría multiplicarlas. ¿Vale? Y además sé que la matriz resultado va a tener las filas de la primera y las columnas de la segunda. Entonces, como el resultado es igual a 1, en este caso las columnas de la segunda son igual a 1, tendremos que aquí nos quedará 1. ¿Ok? Por lo tanto, la matriz X deberá ser una matriz 2 por 1 igual que la matriz D en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, X, vamos a poner que será una matriz, vamos a poner 2 por 1, ¿de acuerdo? Vamos a guardar esto aquí a ver si en efecto tiene sentido lo que hemos dicho.
Y ahora vamos a ir operando poco a poco y resolviendo la ecuación. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es plantear aquí la nueva ecuación, porque hemos dicho A por B, que sería C, igual a D, ¿vale? Es decir, yo voy a decir que esto es C por X igual a D, y por lo tanto, si recordáis, teníamos que multiplicar tanto a izquierda como a derecha, según donde tenga la matriz, para poder multiplicar por la inversa y llegar al resultado correcto, ¿vale? Acordaos de que el producto de matrices no es conmutativo. No me da lo mismo multiplicar a la izquierda que multiplicar a la derecha. Por eso en este caso tendré que hacer C a la menos 1 por C y por X será igual a C a la menos 1 por D. Y ahora C a la menos 1 por C y por X, es decir, la identidad por X, es decir, X será C a la menos 1 por D. ¿Vale? Esto lo podemos ver así. ¿Qué es lo que ocurre? Que es obligatorio que lo hagamos así. No podemos hacer la inversa de A por la inversa de B y por B. Porque ¿qué es lo que ocurre? Son matrices que no son cuadradas. Yo no puedo calcular la inversa de una matriz que no es cuadrada, ¿vale? Porque no tiene inversa, principalmente porque no es cuadrada y además porque no tiene determinante, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que tendré que hacer será ese X igual a C a la menos 1 por D. Por tanto, lo primero que haré será calcular C, que es el producto entre A y B, después calcularé C a la menos 1, la inversa de C, y la multiplicaré por D. Y después comprobaremos que en efecto esto tiene sentido. Entonces, lo primero que hacemos será A por B. A por B, lo tenemos por aquí, y será 1, 0, 1, menos 12, menos 8, 1, multiplicado por 2, menos 3, 1, menos 1, 2, 6. Y ahora voy multiplicando poco a poco. 1 por 2 más 0 por menos 3 más 1 por 1, 3. 1 por menos 1 más 0 por 2 más 1 por 6, 5. Menos 12 por 2 más menos 8 por menos 3 más 1 por 1, menos 12 por 2 es menos 24, menos 8 por menos 3 24, es decir, queda 0, 1 por 1, 1. Y ahora por último, menos 12 por menos 1, menos 8 por 2 más 1 por 6, menos 12 por menos 1 es 12, menos 8 por 2 es menos 16, 12 menos 16 es menos 4, más 6, 2. Por tanto, esta será nuestra matriz C. La voy a apuntar por aquí, que C será igual a 3, 5, 1, 2, y si os dais cuenta, en efecto, es una 2 por 2, tal y como habíamos previsto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la matriz C inversa, que lógicamente también tendrá que ser 2 por 2. El determinante de C pues será 3 por 2 menos 5 por 1, es decir, 6 menos 5, 1. Por tanto, ahora lo primero calculo la traspuesta de C, que la tendremos aquí, que será simplemente 3, 2, 5, 1. Y ahora ya puedo calcular el adjunto de la traspuesta de C. Y lo puedo ya todo dividir entre el determinante, porque el determinante en este caso es 1. Por lo tanto, me quedará simplemente, elimino este con este, me queda un 2. Elimino este con este, me queda un menos 5. Elimino este con este, me quedará un menos 1. Y elimino, en este caso, el que nos falta, aquí teníamos un 5, este con este, y me quedará un 3. Y esta debería ser la inversa de nuestra matriz C. Como siempre la podemos comprobar. Yo puedo comprobar haciendo C por C a la menos 1, que esto nos debería dar la unidad. C que era 3, 5, 1, 2, multiplicado por, en este caso, 2 menos 5 menos 1, 3. Y tendremos aquí 3 por 2 más 5 por menos 1, 6 menos 5, 1. 3 por menos 5 más 5 por 3, menos 15 más 15, 0. 1 por 2 más 2 por menos 1, 0. Y 1 por menos 5 más 2 por 3, menos 5 más 6, 1. Por lo tanto, en efecto, esta matriz C inversa está calculada correctamente. La voy a apuntar por aquí arriba para tener un poquito más de espacio. Tendríamos aquí que C a la menos 1 sería en este caso 2 menos 5 menos 1, 3. Bueno, y ahora si recordamos, para encontrar X teníamos que hacer C a la menos 1 por D. Es decir, C a la menos 1 por D, que esto era 2 menos 5 menos 1, 3, multiplicado en este caso por 2 menos 4. Tenemos primera fila por primera columna,
2 por 2, 4, más menos 5 por menos 4, es decir, 4 más 20, 24. Y ahora, menos 1 por 2, menos 2, 3 por menos 4, menos 12. Menos 2, menos 12, menos 14. Y esta sería nuestra matriz X, que en efecto, como hemos visto, nos quedaría esa 2 por 1, dos filas por una columna. Podemos comprobar que en efecto cumple la ecuación. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo A por B, que era igual a C. Si ahora yo hago C por X, me debería dar D. Es decir, C por X, que sería, voy a ponerla por aquí, 3, 5, 1, 2 multiplicada por 24, 14, negativo. Esto debería ser igual a la matriz D, que la tenemos aquí arriba, que es 2 menos 4. Y vamos a ver qué tenemos. Tendríamos la primera, 3 por 24 menos 5 por 14, 3 por 24 es 72, menos 5 por 14 que es 70, es decir, 2. La primera se cumple. Y después 24 menos 2 por 14, 24 menos 28, es decir, menos 4. Por lo tanto, también se cumple. De esta manera, chicos, tenemos ya resuelto la primera parte. Muy importante darnos cuenta de que, en efecto, esta matriz tiene esa dimensión 2 por 1 que habíamos visto al principio y que cumple perfectamente la ecuación. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, en la que vamos a tener que trabajar con un sistema de ecuaciones dependiente de un parámetro. Lo tenemos por aquí. Determine el valor o los valores del parámetro m para que el sistema S sea compatible y calcule la solución del mismo para m igual a 3. Es decir, tenemos este sistema que vemos que todos los coeficientes son 0, esto nos va a ayudar a la hora de operar, y tenemos que resolver el sistema en función de m. Lo primero que tenemos que ver es cuánto tiene que valer m para que el sistema sea compatible, ¿de acuerdo? Entonces voy a copiar el sistema por aquí, 2x menos 5y más 3z, todo esto igual a 0, x menos y más z igual a 0, y 3x más mi más z. 3x más mi más z, todo igual a 0. Entonces, lo primero que yo os recomiendo es que planteéis tanto la ecuación de coeficientes, perdón, tanto la matriz de coeficientes como la matriz ampliada. Es decir, que A normal, sin estrella, la estrella la pondremos ahora, será en este caso 2 menos 5, 3, en este caso 1 menos 1, 1 y 3m1, ¿de acuerdo? Y la matriz ampliada será lo mismo, 2 menos 5, 3, 0, 1 menos 1, 1, 0, 3m, 1, 0, ¿vale? Si recordáis, para que un sistema sea compatible determinado, es decir, para tener un sistema compatible determinado, necesitamos que el rango de A sea igual a la dimensión de A. En este caso igual a 3. ¿Y para eso qué se tiene que cumplir? Pues se tiene que cumplir que el determinante de A sea distinto de 0. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular el determinante de la matriz para ver que en efecto es distinto de 0. ¿Para qué valores sería distinto de 0? ¿Por qué tiene que ser el rango igual a la dimensión? Porque entonces significaría que ninguna de las tres ecuaciones es combinación lineal de las otras dos. Y si ninguna de las tres ecuaciones es combinación lineal de las otras dos, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, una única posible solución. Por lo tanto, vamos a calcular el determinante de A. Y yo lo voy a hacer desarrollando por esta columna los adjuntos. Es decir, 3 por el determinante que nos queda aquí y aquí, que sería 1 menos 1, 3m. Ahora, menos 1, ¿por qué menos? Porque al estar en esta posición tiene que ponerse un menos. Recordad que teníamos ese menos 1 elevado a i más j, donde i y j eran el signo que teníamos que poner. Es decir, esto realmente sería más 1 por menos 1 elevado a 2 más 3, porque estoy segunda fila, tercera columna, es decir, todo esto es menos 1 para agruparlo ya, menos 1 multiplicado por el determinante de 2 menos 5, 3m, y luego más, en este caso nos volvería a quedar lo mismo, menos 1 elevado a, aquí al final tendríamos
que sería simplemente 3 más 3, es decir, 6, por tanto simplemente sería menos 1 a la sexta, es decir, 1. Por eso nos queda 1 por el determinante de eliminar esto, y sería 2 menos 5, 1 menos 1. ¿De acuerdo? Y ahora ya puedo eliminar todo esto. Y tendremos que será 3 por m más 3 menos 2m más 15 y más, en este caso, menos 2 más 5. Y ahora podemos resolver por aquí. 3m más 9 menos 2m menos 15 y 5 menos 2 es más 3. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo bien. Y ahora grupo. 3m menos 2m es m, esto y esto lo tengo. 9 más 3, 12, 15 menos 12, menos 3. Es decir, que el determinante de A es igual a m menos 3. ¿Vale? Por tanto, para que el determinante de A sea igual a 0, m menos 3 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, m tiene que ser igual a 3. Es decir, cuando m es igual a 3, tendremos que será un sistema compatible indeterminado o un sistema incompatible. Y para m distinto de 3, tendremos un sistema compatible determinado. ¿De acuerdo? Daos cuenta que ahora la segunda parte del ejercicio nos dice que calculemos la solución para el sistema m igual a 3. Es decir, que vamos a obtener un sistema compatible indeterminado o un sistema incompatible. Vamos a ver qué tipo de sistema tenemos. Y eso lo podemos ver aquí arriba con la matriz ampliada. Voy a poner por aquí, para m igual a 3 tendremos sistema compatible indeterminado o sistema incompatible, y para m distinto de 3, sistema compatible determinado. Por lo que todo esto ya lo puedo borrar. Vamos a ello. Entonces, tendremos que a estrella de m igual a 3 será igual a 2 menos 5, 3, 0, 1 menos 1, 1, 0, 3, 3, 1, 0, ¿vale? Y ahora tendré que ir haciendo operaciones entre las distintas filas y distintas columnas para ir eliminando términos, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta columna siempre va a ser 0, ¿vale? Independientemente de las combinaciones que yo pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como sé que voy a tener alguna fila en combinación lineal de las demás y una de las columnas siempre va a ser todo ceros, es decir, que siempre va a ser combinación lineal de las demás, yo tendré que automáticamente obtener un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Porque no puedo llegar a la conclusión de 0 igual a 3, por ejemplo, porque esta columna, siempre va a ser 0. Pero bueno, vamos a ir operando poco a poco para que veáis a qué me refiero. Voy a hacer, por ejemplo, que la primera fila va a ser ella misma menos 2 veces la segunda, ¿de acuerdo? Y también voy a hacer que la tercera fila sea ella misma menos 3 veces la segunda. Tendré aquí 1 menos 1, 1, 0. Aquí, lógicamente, me va a quedar 0 y 0. Y luego tendré 2 menos 2 por 1 es 0. Menos 5 menos 2 por menos 1, menos 2 por menos 1 es, en este caso, 2, 5 más, o sea, menos 5 más 2, menos 3. Y luego 3 menos 2 por 1, 1. Y en la última nos quedará 3 menos 3 por 1, 0. 3 menos, en este caso, 3 por menos 1, es decir, menos 3 por menos 1 es 3, 3 por 3, 6, perdón, 3 por 2, 6, y 1 menos 3 por menos 1 será menos 2, ¿de acuerdo? Y ahora es lo que tendremos aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ahora voy a hacer básicamente que la fila 3 sea la fila 3 más 2 veces la fila 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera me quito ese 6 que tengo abajo. Y lo demás lo dejo como está. Es decir, 0 menos 3, 1, 0, 1 menos 1, 1, 0. Y ahora, aquí un 0, lógicamente. 6 más 2 veces por menos 3 es 0, menos 2 más 2 veces por 1 es 0, y aquí me queda el 0. Y como podéis ver, ¿a qué conclusión he llegado en este caso? Pues tendré básicamente que menos 3y más z tiene que ser igual a 0, x menos y más z tiene que ser igual a 0, y aquí 0 tiene que ser igual a 0, tal y como habíamos previsto antes. Tenemos un sistema compatible indeterminado, ¿de acuerdo?
Por tanto, ahora podemos despejar las dos variables que queramos en función de la otra y expresar la solución de esa manera. Es decir, por ejemplo, aquí arriba yo voy a decir que z es igual, en este caso, a 3i, y de esta ecuación voy a decir básicamente que x menos y más 3i es igual a 0. Es decir, que x más 2i es igual a 0, por tanto, x será igual a menos 2i. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tengo las tres variables en función de una. Es decir, que en este caso, nuestro sistema, el sistema compatible indeterminado, la solución sería x igual a menos 2i, y igual a i y z igual a 3i. ¿Por qué? Porque esto me permite coger un valor arbitrario dentro de todos los que pueda de i, que en un principio es todo r, y después obtener los distintos valores para cada uno de los términos. ¿De acuerdo? Como tengo un sistema compatible indeterminado, tengo una cantidad infinita de soluciones, porque i puede alcanzar cualquier valor que quieran y el resto de las variables dependerán de ese valor. Como habéis visto, chicos, estos problemas no tienen mucha complicación. Solo tenemos que ir haciéndolos poco a poco, resolviéndolos detalladamente y al final veréis que os terminan saliendo sin ningún problema. Mucho cuidado en el primer apartado, la primera parte que hemos visto. No intentar calcular las inversas de A y de B porque no existen, sino simplemente multiplicar y luego calcular la inversa. Y en este segundo apartado, darnos cuenta enseguida de ese sistema compatible indeterminado y operar a través del mismo. Aunque si simplemente hubierais operado con esto, multiplicando todo el rato por 0, hubierais llegado exactamente a lo mismo. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.